Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un gusto tenerlos por aquí, listos para explorar un tema que estoy segura, resuena profundamente con muchos de ustedes, el carismático galán turco, el inigualable Can Yaman. Y como bien saben, no nos limitaremos a admirar su deslumbrante físico, a revivir sus memorables personajes en las novelas que nos cautivan o a desglosar sus ambiciosos proyectos profesionales. Hoy nos sumergiremos en un aspecto mucho más personal, un anhelo que Can Yaman ha compartido con el mundo, el sueño de ser padre. ¿Logrará Can Yaman ver cumplido este gran deseo? ¿Qué conocemos sobre sus planes de paternidad, esos que laten en lo más profundo de su ser? ¿De qué manera impactaría esta experiencia en su vida, en su trayectoria profesional y en la percepción que tenemos de él, de este hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo? Todas estas interrogantes, y algunas más que surgen a medida que profundizamos, serán el foco de nuestro vídeo de hoy. Prepárense porque nos adentraremos en el universo de Can Yaman, pero esta vez desde una perspectiva más íntima, más cercana a su humanidad. Antes de que nos sumerjamos de lleno, como siempre les recuerdo, si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Active la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos a fondo a sus estrellas favoritas, el apasionante mundo de las novelas turcas y todo lo que les genera interés y emoción. Nos encanta contar con su presencia. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta fascinante exploración. Can Yaman, sin lugar a dudas, se ha consolidado como uno de los actores más populares y exitosos que ha dado la televisión turca. Su carisma innato, el talento que irradia en cada interpretación y su innegable atractivo físico han conquistado a millones de fans, traspasando fronteras y culturas. Series como Erkencikus Dolunay y Bay J lo catapultaron a la fama internacional, posicionándolo como una figura sumamente solicitada y codiciada en la industria del entretenimiento. Pero más allá de su éxito profesional, Can Yaman es ante todo un hombre con sueños, con aspiraciones y con un anhelo que resuena en su corazón: formar una familia y, por supuesto, ser padre. Este profundo deseo no es algo reciente, ni mucho menos algo que haya mantenido oculto a los ojos del público. En un sinnúmero de entrevistas, Can Yaman ha expresado abiertamente su anhelo de convertirse en padre, de experimentar la dicha de tener hijos y de construir un hogar lleno de amor y alegría. Para él, la familia es un valor fundamental, una piedra angular en la construcción de una vida plena y significativa. En diversas ocasiones ha compartido reflexiones sobre la importancia de la familia, destacando el papel crucial que desempeñan los padres en la crianza y el desarrollo de los hijos. Sus palabras, llenas de sensibilidad y sinceridad, revelan un deseo genuino, profundo y arraigado en su ser de experimentar la paternidad en toda su magnitud. Pero, ¿qué información concreta tenemos sobre sus planes para materializar este sueño? Hasta el momento, Can Yaman no ha anunciado públicamente que esté en una relación sentimental estable con alguien con quien visualice construir una familia. Sin embargo, los rumores y las especulaciones sobre su vida amorosa son constantes, alimentando la curiosidad de sus seguidores y de los medios de comunicación. Lo hemos visto vinculado sentimentalmente a diferentes mujeres, algunas actrices, otras modelos, y cada una de sus relaciones ha sido objeto de un intenso escrutinio. En el pasado mantuvo una relación mediática con la talentosa actriz turca Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ambos era innegable, palpable en cada escena, y muchos fans soñaban con que esa magia trascendiera la pantalla, convirtiéndose en una realidad. Aunque el destino separó sus caminos, siempre quedó flotando en el aire una pregunta: ¿podrían haber llegado a construir una familia juntos, creando un legado de amor? En la actualidad, Can Yaman se encuentra en una etapa de su vida centrada en su carrera profesional y en la materialización de sus ambiciosos proyectos. Ha estado trabajando en diversas producciones internacionales, lo que implica constantes viajes y una agenda repleta de compromisos. Se mantiene activo explorando nuevas facetas de su talento y expandiendo sus horizontes profesionales. Pero, ¿cómo podría impactar la paternidad en su carrera, en esa trayectoria ascendente que ha construido con tanto esfuerzo? Esta es una interrogante crucial que merece ser analizada. La paternidad, sin duda, representaría un cambio significativo en su vida, con profundas implicaciones. Implicaría nuevas responsabilidades, una reevaluación de sus prioridades, una transformación en su rutina y, potencialmente, una modificación en su ritmo de trabajo. Es muy probable que Can Yaman se viera en la necesidad de equilibrar sus compromisos profesionales con las necesidades de su futura familia.
Esto podría traducirse en aceptar menos proyectos, en seleccionar papeles que le permitan estar más cerca de sus hijos, o incluso en reducir su ritmo de trabajo en general, para poder dedicar tiempo de calidad a la crianza y el desarrollo de sus hijos. Sin embargo, también es plausible que la paternidad le aporte una nueva fuente de motivación y una perspectiva diferente, enriqueciendo su visión del mundo y de su profesión. Podría inspirarlo a ser más selectivo con los proyectos que acepta, a elegir papeles que realmente le apasionen, que desafíen sus habilidades actorales y que le permitan crecer como artista. La paternidad podría darle una mayor proyección pública, pues los fans suelen sentir una conexión más profunda y una mayor empatía con las figuras públicas que se muestran como padres, compartiendo sus experiencias, sus alegrías y sus desafíos. Esta cercanía podría fortalecer el vínculo entre Can Yaman y sus seguidores, generando un ambiente de admiración y respeto mutuo. En cuanto a la percepción que tenemos de él, la llegada de la paternidad podría modificarla de manera significativa. Podríamos verlo de una manera más humana, más cercana, más accesible. Muchos fans, y especialmente sus seguidoras, seguramente verían en él a un hombre con cualidades que van más allá de su atractivo físico, un hombre preocupado por el bienestar de sus hijos, un hombre responsable, comprometido con su familia y dispuesto a brindarles todo su amor y apoyo. Esta imagen podría aumentar su popularidad, generando un cariño aún mayor por parte del público, consolidando su posición como un ícono y un modelo a seguir para muchos. Además, no podemos dejar de lado la posibilidad de que Can Yaman decida adoptar. La adopción es una opción válida y respetable para formar una familia, y no sería extraño que el actor la considerara. De hecho, cada vez más celebridades, movidas por el amor y el deseo de dar un hogar a un niño, optan por la adopción, demostrando que el amor de un padre o una madre no tiene que estar necesariamente ligado a la biología. La adopción es un acto de generosidad, de entrega, que permite construir un lazo irrompible basado en el afecto y el compromiso. Si Can Yaman decide emprender este camino, seguramente contaría con el apoyo incondicional de sus fans, quienes lo admiran por su talento, su carisma y su sensibilidad. En resumen, el anhelo de Can Yaman de ser padre es algo real, sincero y profundamente arraigado en su corazón. Aunque desconocemos cuándo y cómo se materializará este sueño, lo cierto es que es algo que parece estar presente en su horizonte, un faro que guía sus decisiones y sus anhelos. La paternidad podría tener un impacto significativo en su vida personal y profesional, y podría modificar la percepción que tenemos de él, revelando una faceta aún más humana y entrañable. Solo el tiempo dirá si Can Yaman logra cumplir su anhelo, pero lo que sí sabemos es que tiene el corazón y la voluntad para hacerlo, la determinación para afrontar los desafíos que implica y la capacidad de amar incondicionalmente. Pero la paternidad, más allá de las alegrías y los momentos de felicidad que brinda, también conlleva responsabilidades, desafíos y una transformación profunda en la vida de una persona. Can Yaman, como cualquier futuro padre, tendría que estar preparado para enfrentar los cambios que implica la crianza de un hijo. Tendría que adaptarse a las nuevas rutinas, a las noches de insomnio, a las preocupaciones constantes y a la necesidad de priorizar el bienestar de su hijo por encima de cualquier otra cosa. La paternidad también podría afectar su libertad y su tiempo. Sus compromisos profesionales podrían verse limitados, ya que tendría que equilibrar su trabajo con las responsabilidades de ser padre. Los viajes y las estancias prolongadas en el extranjero podrían ser menos frecuentes, ya que querría estar cerca de su familia, participando activamente en la vida de sus hijos. Sin embargo, a pesar de los desafíos, la paternidad es una experiencia transformadora, que enriquece la vida de las personas, brindándoles una nueva perspectiva y un propósito aún mayor. Can Yaman, con su sensibilidad y su capacidad de amar, seguramente encontraría en la paternidad una fuente de alegría, de crecimiento personal y de satisfacción. Imaginemos por un momento a Can Yaman como padre. Visualicemos su ternura, su paciencia, su dedicación y su capacidad de jugar y disfrutar con sus hijos. Imaginemos las risas, los abrazos, los momentos compartidos y la profunda conexión que se establecería entre él y su familia. En cuanto a su carrera, la paternidad podría inspirarlo a ser aún más selectivo con sus proyectos, a elegir papeles que le permitan transmitir valores positivos, a ser un modelo a seguir para sus hijos y para el público en general. Podría participar en producciones que aborden temas relevantes y que promuevan la reflexión sobre la importancia de la familia, la educación y el respeto. Además, la paternidad podría aumentar su empatía y su sensibilidad, enriqueciendo sus interpretaciones y haciéndolas aún más auténticas y conmovedoras. Podría interpretar personajes que representen el amor de un padre,
la dedicación, el sacrificio y la incondicionalidad. En el ámbito personal, la paternidad podría transformar su vida de una manera radical. Sus prioridades podrían cambiar, y su enfoque se centraría en el bienestar de sus hijos, en su educación, en su felicidad y en su desarrollo integral. Podría involucrarse en actividades benéficas que promuevan el bienestar infantil, mostrando su compromiso con las causas sociales y su deseo de construir un mundo mejor para las futuras generaciones. En resumen, la paternidad es un viaje lleno de desafíos y recompensas, que transforma la vida de las personas y les brinda la oportunidad de experimentar el amor más puro e incondicional. Can Yaman, con su sensibilidad, su carisma y su deseo de formar una familia, seguramente abrazaría la paternidad con alegría y entusiasmo, convirtiéndose en un padre ejemplar, un modelo a seguir y una fuente de inspiración para muchos. Es importante destacar que, más allá de las especulaciones y los rumores, solo Can Yaman tiene la última palabra sobre su vida personal. Sus decisiones, sus elecciones y sus deseos son suyos y deben ser respetados. Lo que sí podemos hacer es expresar nuestro apoyo, nuestra admiración y nuestros mejores deseos para que cumpla sus anhelos y encuentre la felicidad en cada paso que dé. Como comunidad de fans, es fundamental respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Debemos celebrar sus logros, apoyar sus proyectos y, sobre todo, desearle lo mejor en su vida, tanto profesional como personal. En conclusión, el deseo de Can Yaman de ser padre es un reflejo de su humanidad, de su sensibilidad y de su deseo de construir una vida plena y significativa. Aunque no sabemos cuándo ni cómo se materializará este sueño, lo cierto es que es algo que parece estar en su horizonte. La paternidad podría tener un impacto significativo en su vida personal y profesional, y podría modificar la percepción que tenemos de él, revelando una faceta aún más humana y entrañable. Solo el tiempo dirá si Can Yaman logra cumplir su anhelo, pero lo que sí sabemos es que tiene el corazón y la voluntad para hacerlo, la determinación para afrontar los desafíos que implica y la capacidad de amar incondicionalmente. Y como sus seguidores estaremos aquí, esperando con emoción cada paso que dé, cada proyecto que emprenda y, sobre todo, celebrando su felicidad. Ahora bien, más allá de los deseos personales de Can Yaman, también es interesante reflexionar sobre el impacto cultural que tendría su paternidad. Su imagen como padre podría romper estereotipos y promover una visión más amplia y diversa de la paternidad en la sociedad actual. Can Yaman, al ser una figura pública con tanta influencia, podría inspirar a otros hombres a replantearse su rol como padres, a ser más participativos en la crianza de sus hijos y a romper con los roles de género tradicionales. Su ejemplo podría demostrar que la paternidad es una experiencia gratificante y enriquecedora para los hombres, y que no es incompatible con el éxito profesional y la realización personal. Además, la imagen de Can Yaman como padre podría influir en la percepción que tienen los jóvenes sobre la paternidad. Podría demostrar que la paternidad es una responsabilidad, pero también una fuente de alegría, de amor y de felicidad. Podría inspirar a los jóvenes a ser más conscientes de la importancia de la familia y a valorar el rol de los padres en la crianza de los hijos. En este sentido, la paternidad de Can Yaman podría tener un impacto positivo en la sociedad, contribuyendo a crear una cultura más inclusiva, más diversa y más respetuosa con los diferentes modelos de familia. Su ejemplo podría inspirar a otros hombres a abrazar la paternidad con entusiasmo y a involucrarse activamente en la vida de sus hijos. Por otro lado, es importante destacar que, más allá de los rumores y las especulaciones, solo Can Yaman sabe cuándo y cómo materializará su sueño de ser padre. Respetar su privacidad y no invadir su espacio personal es fundamental. En resumen, el deseo de Can Yaman de ser padre es algo que nos muestra su lado más humano y sensible. A pesar de su éxito y popularidad, él también tiene anhelos y sueños personales que lo definen como ser humano. La paternidad podría ser un gran cambio en su vida, tanto a nivel personal como profesional, y estamos seguros de que la afrontará con valentía y entusiasmo. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta mirada más cercana al deseo de Can Yaman de convertirse en padre. Hemos analizado sus palabras, sus relaciones, las posibles implicaciones de la paternidad en su carrera y cómo podría influir en la forma en que lo percibimos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman logrará formar una familia? ¿Cómo creen que le sentaría la paternidad? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Compartan sus pensamientos, sus expectativas y sus deseos para él.
Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kan-Yaman, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y noticias sobre sus estrellas favoritas. Hasta pronto. Un abrazo.